La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Tenía que estar Marc en Barcelona, arrancando sus vacaciones hoy, pero creo que Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania, no estás en Barcelona, tampoco estás en Berlín, estás en Magdeburgo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Guten Morgen, Javier, buenos días. Sí, estoy en Magdeburgo cubriendo este atentado, este ataque que hubo el viernes por la tarde-noche en el mercado navideño de la plaza central de Magdeburgo, un trágico ataque. Un hombre con un coche pues embistió a las personas que estaban en el mercado navideño, que es muy típico de Alemania, ¿no? Hay miles de mercados navideños por toda Alemania y murieron 5 personas y, bueno, como has contado ahora, hay 200 heridos. Has usado la palabra atentado también, ¿no? ¿En qué momento has empezado a usar esa palabra? Esto siempre me provoca debates internos, pero desde los primeros minutos posteriores al ataque, llamémosle ataque, las autoridades ya empezaron a hablar de atentado. La cuestión es si se puede calificar o no de atentado terrorista, ¿no? Porque el perfil del autor de este ataque, este atentado, es muy particular. Muy particular. Rompe todas las lógicas que imaginamos, ¿no? Rompe todas las lógicas. Taleb Abdul-Mohsen, ¿no? Digamos que es un atentado muy típico, porque ha habido muchos. Ha habido varios ya con coche, ¿no? Utilizando un coche como arma, ¿no? Convirtiendo el coche en un arma terrorista. Y en mercados navideños no es el primero que hay. Hubo uno en Berlín en el 2016 y ha habido otros ataques. Esto es muy típico, el método y el espacio del ataque. Pero el perpetrador, el autor, es totalmente atípico y ha creado una gran confusión porque no encaja en las categorías que todos tenemos, y cuando hay un atentado ya encajamos lo que escuchamos en categorías preconcebidas. Pues este no rompe todos los esquemas, ¿no? Es un hombre saudí, nacido en Arabia Saudí, de 50 años, médico, en Alemania desde 2005, y es furibundamente anti-islam. Al menos así se expresa y se manifiesta a lo largo de los años en declaraciones públicas, en sus cuentas de redes sociales. Entonces, claro, en el primer momento, después del atentado, cuando se supo que era saudí, ya te puedes imaginar, ¿no? Quizá lo viste, pues hubo reacciones rápidas de siempre. Marine Le Pen ya hablaba de los inmigrantes, de la política de inmigración, etcétera, etcétera. Pero claro, después resulta que en sus cuentas de redes sociales este hombre era admirador del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania, ¿no? Yo creo que falta mucha información todavía y ayer hablé con Olivier Roy, que es uno de los grandes especialistas europeos en yihadismo y también en radicalismo, y él decía que veía que intuía, claro, no conocía el tema, no tenía acceso a las actas o al dossier, ¿no? Pero creía que había una cuestión psicológica también, o sea, que había un problema psicológico en este hombre. Esto se sabrá en las próximas horas y días, seguro. Tendremos más información. Es un perfil interesantísimo, un perfil desconcertante el de este hombre. Sí. Claro, hablamos también de un país, Marc, que tiene elecciones dentro de poco tiempo. Esto de alguna manera se va a utilizar, del mismo modo que algunos atentados han utilizado en algunas otras elecciones. Sí, yo creo que es inevitable, pero precisamente el carácter tan atípico de este hombre lo complica mucho más, ¿no? El argumento, los argumentarios y los esquemas. Lo veremos, pero hay que recordar que este verano hubo otro atentado en Alemania y de repente se endureció, en unos días el gobierno, que es un gobierno,
con un canciller socialdemócrata, endurecieron ya las normas de migración. Pero aquí, volviendo al inicio, claro, no es tan fácil sacar conclusiones precipitadas o esquemáticas o simplistas de un atentado que no sabemos verdaderamente la motivación ni el origen, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante. Retrasas tus vacaciones, por lo que veo. ¿Te vas a Barcelona pronto? Hoy mismo. Hoy mismo. Bueno, pues sí. Te deseamos una buena cena en tu ciudad. Gracias. Venga, tenemos un par de temas por delante, vamos con ellos. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Tus años en Francia, sabes perfectamente lo que es esto, ¿no, Marc? Sí, este es el himno del movimiento feminista francés. Es un himno que se empezó a cantar y se compuso, creo, en los años 70 y que yo lo he escuchado mucho en los años que estuve en Francia, en momentos clave de avances, ¿no? Y de debates sobre los derechos de las mujeres y de la igualdad. Y el título es bonito, ¿no? Sí, las mujeres, en pie las mujeres, ¿no? Este jueves el Tribunal de Justicia de Aviñón dictó sentencia contra Dominique Pellicot y contra 50 hombres más por haber abusado sexualmente durante más de 10 años de Gisèle Pellicot, a quien su exmarido se daba y ofrecía en foros de internet a otros hombres para que fuera violada. A Dominique se le ha sentenciado a 20 años de prisión, que es la pena máxima en el sistema de justicia francés. Las penas del resto de acusados oscilan entre los 3 y los 12 años, varían según el grado de implicación que tuvieron durante estos abusos. Gisèle, además, hay tantos elementos en esta historia, decidió hacer pública su identidad y los juicios fueron a puertas abiertas para generar conciencia sobre la violencia sexual en Francia. Hoy no queríamos centrarnos solamente en reconstruir ese juicio ni la historia de los abusos que sufrió Gisèle. Queríamos también poner el foco en cómo este caso, igual que otros en otros lugares, ponen sobre la mesa en todo un país dos cosas que van ligadas de una manera o de otra, que son la sumisión química en este caso y el consentimiento en las relaciones sexuales. También Marc, y la persona con la que vamos a hablar ahora nos va a compartir un poco más de esto, sobre cómo el trabajo que hace la prensa influye también en la sociedad para cambiar cómo vemos las cosas, intentar que las leyes sean más de acuerdo a la realidad. En España, desde luego, es inevitable pensar en el juicio de la manada cuando hablamos sobre el consentimiento y cómo la sociedad comenzó a cuestionarse y comenzó a cambiar ciertas actitudes, ¿no? Sí, Javier, el juicio a Dominique Pellicot en Aviñón y a los otros 50 hombres es de estos juicios, y sucedió también con la manada, es de esos juicios que agitan las conciencias, que cambian mentalidades. Gisèle, como decías, decidió mostrar su rostro y decidió que el juicio fuese público, y esto y con esto se ha convertido en lo que podríamos llamar un icono. Ha sido portada de revistas, se la retrata en murales, y hay un adjetivo que a mí me produce como periodista bastante reparo porque abusamos de él, que es histórico, pero no veo cómo este juicio que acaba de terminar no será histórico, en el sentido de que en décadas se va a recordar. Y limitándonos a Francia, me recuerda este juicio a otros comparables, no por el tema, sino por el impacto social, político, incluso psicológico, ¿no? En el 2022, ¿te acuerdas que hablamos de ello, del juicio por los atentados del 2015 contra el Bataclan y el estadio de Saint-Denis, las terrazas de París? Más atrás en el tiempo, en los años 80, el juicio a Klaus Barbie, ¿no? el jefe nazi en Francia, conocido como el carnicero de Lyon, y otros juicios a nazis y colaboracionistas que crearon en la sociedad esta conciencia del pasado y del nazismo. O en los años 70 en Francia, varios juicios en los que se aplicaron la pena de muerte, y aquello fue decisivo para la abolición de la guillotina en Francia en el año 81. Todos estos juicios o contribuyeron a cambiar las leyes y mejorarlas, adaptarlas a los tiempos, o agitaron la conciencia colectiva, ¿no? En el caso de Gisèle Pellicot, esto puede traer un cambio legislativo en Francia y permitir la introducción del consentimiento en la definición legal de lo que es la violación, pero ha sido evidentemente mucho más. Yo lo he seguido de lejos, claro. Pero tengo la impresión de que es algo parecido a un momento, esto es una expresión que oí mucho en Estados Unidos, creo que la decía Obama o Hillary Clinton, teachable moment, ¿no? Un momento de educación social o colectiva, ¿no? Una catarsis, en fin.
Queríamos hablar sobre estas reflexiones y enseñanzas que genera Giselle Pelicot y el juicio contra sus agresores. Nos atiende desde París Leticia Fuentes, corresponsal de La Sexta y el Periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Leticia? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Mira, tengo una foto delante. El último día del juicio, Giselle se os acercó a un grupo de corresponsales españoles para agradeceros vuestro trabajo. Me pregunto, Leticia, si teníais mayor sensibilidad en cuestiones de género y violencia sexual que otras personas, incluso locales, franceses, que lo estaban cubriendo allí. Pues a ver, difícilmente... no puedes no tenerlo al ser mujer. Es algo que hemos debatido muchas compañeras en el juicio. Sí es cierto que también nos ha sorprendido que durante estos 4 meses la sala se ha llenado de mujeres periodistas, algo que tampoco es muy habitual. Hay un equilibrio normalmente. Y en este juicio, sorprendentemente, éramos muchas más mujeres periodistas y camarógrafas. Pero sí ha sido, difícilmente en algunos momentos se nos ha hecho complicado hacer una distancia entre el periodista y la persona, porque somos mujeres y muchos días dentro de la sala hemos escuchado cosas en las que algunas de nosotras nos hemos sentido identificadas, alguna manera de expresarse hacia las mujeres, ese repudio. Uno de ellos, por ejemplo, lo dijo claramente, uno de los acusados: odio a las mujeres. Entonces, ha habido momentos que se nos ha hecho difícil ser objetivas y diferenciar, ¿no?, la parte de periodista y de mujer. ¿Los jefes os enviaron a cubrir solamente sesiones que consideraban importantes y vosotras queríais cubrirlo todo? Sí, en algunos momentos sí. Al final, un corresponsal, para que la gente lo entienda, es una persona en todo un país entero. Entonces hay a veces que es un privilegio cubrir un tema tantos meses cada día y estar allí en el terreno. Entonces sí que algunas veces pues había más de un tema. Sobre todo ahora que Francia está sin gobierno, ha habido inestabilidad política, una moción de censura. En septiembre empezamos sin gobierno, entonces había otros temas también que cubrir y había que hacer un equilibrio. Entonces sí que ha habido momentos en los que pues hemos tenido que hacer un poco de presión de yo quiero estar aquí, creemos que esto es un juicio histórico, porque las primeras semanas sí que empezamos a ver componentes de que era un tema que tenía todos los ingredientes para cambiar la sociedad, cambiar las leyes en Francia y sentar un precedente, pero hasta que no inicia el juicio, pasan unas semanas, no te das cuenta de la magnitud del juicio. Hola, Leticia, buen día. Buen día. Aquí Marc, desde Magdeburgo hoy. ¿Cómo podrías describir cómo era estar en la sala del juicio tantas horas y tan cerca de Giselle, pero también de los violadores, que los teníais realmente muy cerca? Y hay todo este debate sobre si son monstruos o son humanos, como todos. Pues mira, ha sido muy duro, porque al final es lo que os contaba, ¿no? Al final eres una mujer que estás allí, que hay cosas que no se han podido grabar, dentro de la sala no se puede grabar ni la imagen ni el audio, entonces son cosas que te quedan a ti para toda la vida, son miradas, son gestos, son olores, son caras, y yo creo que el último día de juicio, cenando con todos los corresponsales, lo hablábamos, ¿no? Son cosas que jamás olvidaremos. Fue duro, al final las últimas semanas había cosas que ya habías normalizado pero que no eran normales después de 4 meses en esa sala. Sí que hay algo que nos sorprendió muchísimo, no solo las declaraciones de esos hombres sobre lo que pasó, justificando esas violaciones. Nos chocó mucho también las historias de esos hombres. Como decía el hijo de Giselle Pelicot, esto es la crème de la crème, porque muchos de ellos son la viva imagen, por decirlo de alguna manera, de personas desgraciadas, de vidas muy tristes, de vidas muy desgraciadas, muy complicadas. Durante el juicio hemos sabido que no hay blancos y negros, que también hay grises. Giselle Pelicot,
ha sido el otro día hablábamos con ella, nos daba las gracias, nos decía que gracias a las mujeres periodistas que habíamos estado todos estos meses, ella había podido seguir durante todos estos meses el juicio y que le habíamos dado apoyo, porque realmente en esa sala se han vivido momentos de tristeza, de desesperación, de drama, de rabia también, de odio. Hemos vivido diferentes fases del juicio, ¿no? Y bueno, también se ha dado a entender que hay muchos problemas en la sociedad, en la justicia, problemas que no están solventados. Por ejemplo, hay algo que nos dimos cuenta las periodistas españolas, y no es por echarnos méritos, pero sí que las primeras semanas de juicio fuimos las primeras que dijimos que cómo podía ser que no hubiese un protocolo que pusiese una distancia entre la víctima y sus abusadores. Muchos días veíamos como Giselle tenía que entrar al tribunal, pasar el control de seguridad rozándose con sus violadores. Incluso hubo un día, que se me quedará grabado, como un violador le pasó. Para que la gente sepa, el control de seguridad del tribunal es como el control del aeropuerto. Te da una bandeja, tú dejas tus cosas. Hubo un día que uno de los violadores le acercó la bandeja a Giselle. Qué horror. Entonces, nos sorprendió bastante que en la justicia no hubiese un protocolo dentro de un tribunal que separase la víctima de sus violadores. Claro, si eso pasa en un juzgado en España, todos nos llevaríamos las manos, estaríamos tan enfadados de esa falta de protocolo y de lo desorganizado que estarían. Hay tantas cosas que no funcionaban en el juicio, tantas cosas que reflejaban también lo que no funcionaba en la sociedad. Claro, a los acusados los acompañaban sus familiares, y yo no sé, con ellos, con los familiares de los acusados, el trato que podíais tener, porque tampoco sabes si son víctimas, si son, de alguna manera, hombre, no cómplices, pero sí conocedores. Es complejo todo, ¿no? Sí, sobre todo el último día de juicio hubo momentos de mucha tensión. Pensad que habían acusados que ya venían con las maletas sabiendo que eran sus últimas horas de juicio, los acusados que estaban libres, y las familias les acompañaban. Fue un momento muy dramático, había despedidas a las puertas de la sala Voltaire, así se llamaba la sala que acogía el juicio de Giselle Pelicot, muchas despedidas, muchos lloros. Entonces, sí es cierto de que también había mucha tensión. A la mínima que un periodista se acercaba con una cámara, sí que había recriminaciones y era un momento muy tenso. Pero sí es cierto, en mi caso, el último día de juicio solo pudieron entrar 3 periodistas franceses a la sala principal del juicio. El resto estuvimos distribuidos en otras salas. En total había 4 salas. A mí me tocó con las familias. Y sorprendentemente, en esa sala, la mayoría de familiares eran mujeres, eran madres, hermanas y parejas. Y eso también dice mucho, ¿no? Era que al final es un juicio, mujeres periodistas, familiares mujeres, víctimas mujeres. Entonces, era un juicio de mujeres. La abogada de Dominique Pelicot era una mujer también, la fiscal era una mujer. Entonces, en esa sala con las familiares, bueno, pues muchas seguramente no apoyaban lo que habían hecho sus familiares, pero estaban ahí soportando. Una de ellas, durante el juicio, declaró, testificó y dijo que en ningún momento apoyaba lo que había hecho su pareja, pero estaba ahí porque se lo debía, porque su pareja había estado siempre en sus momentos más oscuros y creía que ella tenía que estar en ese momento tan oscuro de él. Que obviamente él iba a pagar lo que había hecho, pero que no lo iba a soltar de la mano. Y ahí se te rompe un poco, porque Giselle Pelicot de hecho lo dijo: pienso mucho en estas mujeres que en cierta manera también son víctimas. Yo también pensaba que tenía un hombre perfecto en casa, a un marido perfecto, a un padre ejemplar y a un abuelo increíble. Y no fue así. Entonces, bueno, de hecho tenemos cierto dilema en publicar o no los nombres completos de estos hombres. No por ellos, y esto quiero que la gente lo sepa y lo tenga claro, no es tanto por ellos, es más que nada por esas mujeres. En Francia muchas mujeres se cambian el apellido al de los hombres cuando se casan, y por esos hijos. Muchas de ellas, muchas de esas familias han tenido que cambiarse de vivienda y de pueblo porque están recibiendo acoso, y al final tampoco queremos ampliar esa red de víctimas, ¿no? Entonces hay un dilema interno sobre publicar esos nombres o no por esas mujeres y esos hijos.
Leticia, mencionabas la abogada de Dominique Pellicot, de Beatriz Zavago se llama, a la que se la ha llamado la abogada del diablo, pero tú en tus crónicas creo que la nombrabas la aliada en el bando enemigo. ¿Por qué? Sí, para mí ha sido, a mí ella, y yo he hablado con ella, de hecho en cada sesión cuando salíamos le preguntábamos, hablábamos con ella, nos resolvía dudas y para mí ha sido un gran descubrimiento. Ella, yo, como bien decías, yo siempre la he llamado la aliada en el campo contrario porque yo recuerdo las primeras semanas de juicio que me acerqué a ella y le dije, ¿Cómo puede ser, cómo lo llevas, ¿no? Siendo mujer, defendiendo a un hombre que ha hecho estas atrocidades? Y al principio sí que ella era bastante distante y me decía, bueno, es que es mi trabajo, ¿no? Y al final, cuando empezamos a coger confianza, porque eran muchas horas de juicio, muchos días, sí que nos dijo algo que bueno, pues a mí me hizo pensar que era una aliada en el campo contrario. Nos dijo que ella no estaba ahí, en cierta manera, para defender a Dominique Pellicot, porque su cliente ya había reconocido todos los hechos. Ya no tenía que defender algo que él ya había asumido, sino que ella estaba ahí para desenmascarar a los otros 50 hombres que se negaban a asumir su responsabilidad de esa violación y esas agresiones. Y que su trabajo era en cierta manera convencer o asesorar a Dominique para que desenmascarase a esos hombres y como que le debía algo a Giselle y a su hija sobre todo. De hecho, durante el juicio, Beatriz Zavago, en una de sus locuciones, de sus intervenciones, miró a Dominique y le dijo: por su hija, por favor, diga la verdad, su hija necesita vivir en paz, diga la verdad sobre si abusó de su hija o no, porque recordemos que en el ordenador de Dominique Pellicot se encontraron imágenes de su hija semidesnuda durmiendo. Y ahí está la duda, ¿no?, de si también abusó de su hija y de sus nietos, porque también hay declaraciones de los nietos. Yo creo que Beatriz Zavago ha dado una lección de justicia, de derecho y de cómo se puede estar en el bando contrario y ser aliada también. Oye, te agradezco mucho, Leticia, esta visión tan sensible de este juicio que hemos seguido. Desde París, Leticia Fuentes, que es corresponsal de La Sexta y el periódico de Cataluña. Lo dicho, mil gracias y cuídate mucho, Leticia. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. En esta sección siempre hemos intentado mirar, primero con Ramón Lobo, ahora contigo, Marc, aquellos conflictos olvidados en el mundo y por eso hemos escogido hablar como último tema del año aquello de lo que queremos hablar. Aunque el conflicto que atraviesa esta charla que vamos a tener ahora sigue estando en el foco, se esté en una guerra o en un país libre de conflictos, lo único que es innegable es que la vida cotidiana siempre encuentra formas de seguir circulando. En Ucrania no todo son los soldados avanzando o retrocediendo posiciones en el frente, los apoyos que Putin y Zelensky pueden ir perdiendo o ganando en el ámbito internacional, hacer la compra en el mercado más cercano a tu casa, en Kiev, o ir a un concierto de rock, o cuidar de un rosal a pocos kilómetros de Kramatorsk, o bañarse en el río Dnipro, o conversar con alguien a los que se tiene también en la vida. Forman parte del día a día y muchas veces todo esto queda desdibujado porque nos cegamos con una guerra de la que cada vez también hablamos menos, ¿no? Sí, Javier, a mí me encanta la idea de la cara B, ¿no? La cara B de los discos, cuando había discos, aunque ahora vuelven los discos, ¿no? Los vinilos, pero a veces las mejores canciones, las más interesantes, las que te hacían descubrir y disfrutar del artista, era la cara B o el making of, ¿no? Las películas sobre cómo se hizo la película. No sé quién dijo que era más interesante el reportaje sobre cómo conseguir la entrevista con Mick Jagger que la propia entrevista con Mick Jagger. Yo no he entrevistado a Mick Jagger, pero tengo muchas de estas y
y seguro que tú también. Con esto quiero decir que a veces las bambalinas son tanto o más interesantes que lo que ocurre delante de la escena. Hablamos de Ucrania, no quería desviarme del tema, y en Ucrania, en todas las guerras, como tú dices, también hay una vida cotidiana. Un mundo que no es solo el de las bombas, el del frente, el de las batallas, la crueldad, el sufrimiento, el heroísmo. Empezamos un invierno que será clave para Ucrania. La guerra no va bien para los ucranianos. Hay muchas dudas en las capitales occidentales, movimientos para negociar la paz. Donald Trump, que está a punto de volver a la Casa Blanca y dice que él en 24 horas esto lo resuelve con Putin. Pero yo me acuerdo, hablando de la otra cara de la guerra, de lo que Franz Kafka, el escritor, escribió en su diario el 2 de agosto de 1914. Ese es el día que comenzó la Primera Guerra Mundial. Y te voy a leer esta entrada en el diario, que es muy breve. Kafka escribió: Alemania ha declarado la guerra. Por la tarde, piscina. Qué bueno. Para hablar de esa vida más allá de la guerra en Ucrania, nos escucha desde Radio Barcelona hoy. De hecho, debías estar allí con él, pero no has podido por el atentado en Alemania. Está Cristian Segura, que es corresponsal del País en Kiev. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Hablamos de comprar el pan en Kiev. ¿Cómo es comprar el pan en Kiev un día normal? Pues como en Madrid, con una diferencia quizá que tienes, por ejemplo, panaderías georgianas, que hay una influencia muy importante georgiana en Kiev. Es normal, la principal diferencia entre hacer el quehacer de los encargos que todos tenemos que hacer en nuestra vida, la diferencia es que quizá la vida en Kiev siempre está marcada por ansiedad. Ansiedad no tanto porque pueda producirse un bombardeo, sino la ansiedad de qué será de tu vida. Claro. No la mía en concreto, sino la de todo el mundo. ¿Cómo cuando eres un corresponsal como tú en una ciudad como esa, cómo convences a tu madre de que vaya a verte? Pues mira, yo creo que estoy un poco loco porque mi madre lo está, o sea, de tal palo, tal astilla. Y yo lo que hago, mira, si un año tiene 12 meses, pues puedo estar 9 allí. Y paso 3 aquí de vacaciones, intercalados, y mi madre, yo creo que la última, pues no sé, de ir a llevar 6 meses sin verla, me dijo, pues vengo, y vino con su marido, sí, estuvimos en Kiev, la llevé a ver puntos que ya son historia de Europa, en Bucha, en Irpin, donde las tropas rusas cometieron atrocidades, la llevé a visitar Berdichiv. Berdichiv es una ciudad apasionante del centro de Ucrania, muy importante en la historia de Europa, aunque es poco conocida. La llevé a Lviv, la llevé a Azovka, que es un municipio que he visitado también con Marc, y ella disfrutó y recuerdo que estaba extraordinariamente muerta de miedo los días previos, cuando tomó el tren que la llevó a Kiev desde Przemyśl, la frontera polaca. Estaba convencida que los rusos bombardearían el tren, y yo, bueno, que no. Y cuando llega a Kiev y escucha la primera alarma antiaérea, ve que la mayoría de gente estábamos en la calle, vio que todo el mundo seguía tan tranquilo y dijo, pues oye, yo también, y se adaptó. Sí. Hola, buen día, Cristian. Y escribiste sobre esta visita un reportaje que recomiendo, que se titulaba Paseos con mi madre por Ucrania, inspirado además el título y la idea de Javier Pérez Andújar y su libro de Paseos con mi madre. Y voy a citar una frase, o un par de frases que creo que ilustran muy bien esta historia. Dices, y abro comillas, la principal obsesión de Ares, que es tu madre, la principal obsesión de Ares, cuando andaba por la calle era observar las caras de los chicos que se cruzaba. Se compadecía por tantos muchachos que, según su rápido examen visual, consideraba que serían incapaces de combatir si son llamados a filas. Mi pregunta es, ¿qué te enseñó tu madre con su mirada sobre Ucrania, un país que ya conoces bastante? Me enseñó algo que creo que cualquier corresponsal al fin pasan los años y se da cuenta de que pierde, todavía no me ha pasado, pero sí que en parte me descubrió que hay muchas cosas que yo ya doy por hecho que son normales y que quizá no le cuento a mi lector.
porque ya considero que son normales, y el lector seguramente las apreciaría. El lector, en mi caso, porque trabajo para un diario, lo mismo puede ser para un corresponsal de radio, de televisión. Había 1000 cosas que a mi madre le llamaban la atención de la vida ucraniana, y yo, pues porque me he acostumbrado, no le daba ese valor. Y eso es una mirada fresca, además que es una persona pues muy curiosa, ¿no? Y le llamaba toda la atención. Está obsesionada con la publicidad. Claro, la economía está muy tocada, y la publicidad, la mayoría de cartelería en las calles son anuncios de reclutamiento, ¿no? Pero hay un montón de anuncios, no sé por qué, de estomatólogos. Pues me está obsesionada contando los anuncios de estomatólogos que había en el metro, o cosas como esta. ¿Tú sientes, Cristian, que se olvidan de ti? Y lo digo como un poco como metáfora de lo que nos pasa con conflictos de larga duración. ¿Quién? ¿Mi madre? No, por descontado que no. Pues yo qué sé, tus jefes, tus lectores... No, me gustaría que se olvidaran un poco más de mí. El nivel de estrés laboral es increíble. O sea, la cuestión de la guerra en Ucrania... para mí es, no un milagro, pero claro, es un hecho que determina la historia. O sea, realmente tenemos frecuentemente los periodistas un uso exagerado de la palabra histórica. O bien, la guerra de Ucrania es histórica, porque es la primera guerra a gran escala que hay en Europa desde el 45. A gran escala. Ha habido otros conflictos como los Balcanes. Esta guerra determinará el futuro de Europa. Y lo que sucede, a mí me parece no un milagro, pero es increíble que el foco de atención sobre Ucrania sigue siendo altísimo. Y por eso digo que a veces me gustaría que se olvidaran un poco de mí para poder hacer estas cosas, este día a día. Te pondré un ejemplo. Ahora me está sustituyendo allí mi compañera Gloria Rodríguez Pina. Y ayer hablábamos, dice, oye, a ver qué puedo hacer domingo, ojalá me dejen tiempo para hacer cosas de estas de vida normal. Y le recomendé, por ejemplo, ir al cine, un cine en el barrio de Podil, que es un barrio así alternativo, aunque puede ser en Barcelona, alternativo entre comillas, el barrio de Gracia. Y hay un cine histórico que se llama Zopten, que se llama Octubre. Están pasando una película con subtítulos en inglés ucraniana muy buena sobre corrupción en Ucrania. Un poco se llama redacción. Esto lo puede hacer, o quiere ir también a un mercado, un mercadillo. Estas cosas las puedes hacer. A veces no te da tiempo por el ritmo del trabajo, pero esto existe. Tú, Cristian, has ido a pescar a veces, vas a pescar al río Dnipro, y también vas a la piscina como Kafka, ¿no? El día que empezó la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero tú dirías que los ucranianos están ya hartos de esta guerra y quieren precisamente volver a esta normalidad. Bien, los ucranianos están agotadísimos de la guerra, y por eso mismo Zelensky lleva 3 meses prometiendo que la guerra acabará en 2025. El agotamiento es muy grande, el hastío empieza a notarse contra la clase política, también se nota mucho en el masivo rechazo a sumarse a filas. La grandísima mayoría de varones en edad de reclutamiento hacen todo lo posible, legal o ilegal, para evitar la movilización. Entonces, estas cosas también marcan el día a día. Yo tengo amigas, tengo amigos, y por ejemplo, Tinder funciona en Ucrania, aunque tiene un uso diferente al de España. Qué buen detalle. Sí, y allí las chicas, muchas amigas me dicen, es que quería quedar con este chico, pero este chico no quiere salir de la manzana de su barrio, tiene miedo de coger el metro, porque en el metro, por ejemplo, hay muchas patrullas de movilización. Entonces estas cosas marcan el día a día. Claro. Oye, te agradezco que nos cuentes esta cara B de tu trabajo, Cristian. Además, ahora te esperan, supongo, unos días o unas semanas en Barcelona, y luego la vuelta. Así que te seguiremos leyendo con estas historias. ¿Volverá tu madre, por cierto, o ya le vale con el tour que le has dado? Uy, sí, ella quiere volver. Sí, se enamoró de Ucrania con sus defectos y virtudes, le encantó. Bueno, Javier Pérez Andújar sigue paseando con su madre, así que esperamos una segunda parte. Desde Radio Barcelona, Cristian Segura, corresponsal del País en Kiev. Mil gracias, Cristian, cuídate. Igualmente. Hasta luego.
Y Marc, desde Magdeburgo, supongo que tienes unas ganas enormes de pisar Barcelona y descansar un poco. El año no ha sido malo para ti, digamos, de trabajo, ¿eh? No, muy bueno. Mira, excelente. Mira cómo empiezas y mira cómo acabas. Oye, pues nada, te agradecemos mucho este año de historias y en enero nos volvemos a escuchar, supongo que desde Berlín ya, otra vez en enero, ¿no? Sí, en enero en Berlín, sí, así pues, es. Cuídate mucho, Marc Bassets, un abrazo. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Hasta luego. Everyone's moved down the line and we've all ended up fine. But I no longer know your number. I used to love you like the world would end. I used to love you like a child. The thing about people. Pues yo tengo aquí preparado el programa habitual con Juanjo Millás, con los... Pero dice que está Lourdes ahí. Aquí estoy, ¿cómo que el programa? Pero perdona, tú te puedes ir a invasión. Dormir ahora un ratito. Pero ¿qué está pasando? Pues que es la lotería, que no te enteras ahí en Washington. Es el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad y lo vamos a dar. Tú sabes que yo de pequeño mi pesadilla más recurrente era que me despertaba por la mañana y era un niño de San Ildefonso con chaquetita y con voz de pito. Y que no, empezamos a hablar de traumas infantiles, no acabamos. Sí. ¿Y qué vas a hacer entonces? Pues voy a hacer un programa estupendo de lotería de Navidad. Me voy a revolcar en todo lo que supone la lotería, la Navidad, porque a mí me gusta, Javier, lo siento. No hay una parte crítica. ¿No vas a invitar a Sergio del Molino? No, ni a ti. Ni a ti. Somos que los es un últimos. que groña y un Grinch. Somos los últimos. Y hombre, si hay lotería, estará Pedro, ¿no? Le he pedido, por favor, a Pedro Blanco que me eche un cable y está, por suerte, ya en el Teatro Real. Pedro, ¿estás ahí, no? Sí, yo soy como una tolva, como una lira. Vengo aquí a desempolvar una parte del lenguaje que solo se utiliza casi una vez al año, ¿no? Y quiero que sepáis que ha comenzado ya el proceso. Esto es importante, ¿eh? Ese lenguaje lo seguimos usando, ¿eh? Esa palabra. Sí, pues mira, están quitando las liras que han vaciado, que cuelgan del paraguas y están a punto de meter más bolas de premio en la tolva que luego... irá al bombo. Ya en el bombo grande ya hay bolas de premio. Quedan todavía algunas. Y de números, perdón, y luego los premios. Ya me he enredado, yo ya me he enredado. Menos mal, Javier, es que mentalmente estaba pensando en tus réplicas y menos mal que estás en Washington y menos mal que no te vamos a dejar. Sí, bueno, he oído proceso y he pensado, bueno, tiene que estar Lourdes. Y procés. Sí, bueno, pues nada, seguro que no, yo si queréis puedo estar aquí, no sé, con tertulia o algo, ¿no? ¿Sale el corresponsal en Washington que llevas dentro? Sí, yo lo que tú me digas, yo a tus órdenes. Igual unas reacciones en la Casa Blanca cuando salga el gordo. Me quedo, no. Pero quédate oyendo. Exacto, escucha, disfruta, Javier. Vale, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.